Líderes publicitarios. Agencias a la Mexicana. Gracias. Estamos platicando, presentándonos, y si puedes platicarnos quién es Rafael Pérez Toribio, por favor. ¿Quién es? ¿Quién soy? Como en todo, como persona, como profesional. Bueno, mira, pues yo llevo 30 y pico de años en este negocio. Soy medio masoquista, ¿verdad? Pues he estado en 3 países, he sido director general de 3 operaciones diferentes. Aquí en México manejé FCB durante 14 años. Actualmente estoy en Ganem Group. Sí. Estoy trabajando en todo lo que es operaciones, nuevos negocios y crecimiento en general del negocio, ¿no? Muy bien. También he participado muchísimo con AMAP y ahora estoy pues, también activo con la AVE, ¿no? Así es un resumen muy corto, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Rafael. ¿Qué tal te sientes en México? ¿Ya cuántos años? ¿Unos 15 también? ¿10, 15? No, más. En México ya voy casi 14, como 16. Sí. Muy exitosa tu carrera. Hay un tema que a mí me apasiona, y me apasiona básicamente por el tiempo que llevo en la industria, ¿no? Que es el tema de la revolución a la que estamos asistiendo. Cuando yo entré en este negocio, entré en la última parte de Mad Men, ¿no? Ajá. Y he sido testigo de excepción de cómo de Mad Men hemos ido pasando a Big Bang Theory. O sea, por la tecnología, la ciencia y todo esto, ¿no? 2 mundos total y absolutamente diferentes. Y todo el mundo te dice, oye, pero sí, esa es la revolución digital. Pues, bueno, yo pienso que es un poquito más que eso. Yo pienso que lo digital, como dice la gente así, by the way, lo digital es lo que nos ha cambiado la vida y es la causa. Realmente el efecto de eso, yo lo llamo la transparencia. O sea, esa es la verdadera revolución que yo veo. Cómo las marcas han pasado de un monólogo cerrado y una sola vía con el consumidor, como hace 20 años, a un diálogo totalmente abierto, en doble vía, libre, Sí. sin cortapisas, con ese mismo consumidor. Entonces, las marcas hoy están expuestas totalmente en la red. 21 horas. Y eso las obliga a ser totalmente transparentes, porque además ese consumidor pues vive en las redes, no cree en absoluto ya en la publicidad tradicional. El word of mouth es más poderoso que cualquier campaña dirigida para él. Entonces, esta es para mí la verdadera revolución. Y entonces, a mí me gusta preguntarle cuando me reúno así con CMOs, con gente de marketing, decirle, bueno, frente a esta revolución, frente a esta gran revolución que no termina y que cada día es más rápida, Muy rápida, vertiginosa. Vertiginosa, con tus consumidores más fieles envejeciendo y desapareciendo, con un consumidor millennial al mando, que es en este momento tu brand manager. Tu real brand manager es ese consumidor. Sí. Y con una generación Z, sus hermanitos, emergente, aún más radical en sus juicios, la pregunta de rigor es, ¿cómo piensas en este escenario continuar haciendo relevante tu marca? Ya. Porque obvio, es una cosa, o sea, seguir haciendo lo que veníamos haciendo no va a funcionar ya. Entonces,
creo, es mi opinión particular, y todo lo que voy a expresar aquí es mi opinión particular, fruto de mi experiencia y de darle un poquito de vuelta a la cabeza. Yo pienso que se necesita, las marcas necesitan un cambio de paradigma total. O sea, vamos a ver, primero, ya no pensar en consumidores, ya no hay consumidores, pensar en personas, en gente de carne y hueso, ponernos en sus zapatos. Después es, otro cambio es actuar y comunicar con honestidad, con transparencia. Eso no significa que no hayamos sido honestos y transparentes, pero hoy, además de serlo, hay que parecerlo, ¿ok? Después, pienso que crear valor se crea hoy a través de establecer relaciones diferentes. ¿De qué tipo? Relaciones con el consumidor diferentes, relaciones emocionales y no transaccionales como veníamos haciendo. O sea, ya no es cuestión de venderles, ya es cuestión de entablar una conversación y de entenderles y de darles solución y de ayudarlos. ¿De dialogar? De dialogar, claro, obviamente, como hablábamos antes, o sea, una charla en dos vías, ¿no? Sí. Obviamente tenemos que asumir, las marcas tienen que asumir, las marcas y las agencias, porque aquí estamos hablando de las marcas, pero esto tiene un impacto también tremendo en las agencias. Y por eso te decía que a mí me gusta, amo el tema, porque yo he vivido esta revolución como director general. Okay. Me ha tocado llevar ese cambio al interior de la agencia, a los nuevos procesos y a la nueva clase de oferta a los clientes, ¿no? Entonces, es asumir los riesgos de la innovación. Innovar siempre es riesgoso, pero si no innovas, estás muerto hoy en día. Y estamos conociendo a Rafael Pérez Toribio, director de FCB por, ¿cuánto? 15 años, y ahora Head VP de Ganem Group. ¿Cuántos años en México, Rafael? Mira, yo llegué a México en el 2001, ¿ok? Entonces diría, nunca saco la cuenta, me siento tan bien en México que jamás me pongo a decir, mira... ¿Es otro México al que llegaste? Totalmente diferente. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado? Sí, mucho mejor que el actual, eso sí te lo puedo decir. Pero no entremos en política ni en este tipo de cosas, ¿no? Era otro México, era un México, cuando yo llegué, es más, vine porque había ganado el hombre de las botas vaqueras sí. y a nivel mundial México era noticia, era la gran apertura, la gran oportunidad de México, era un México prometedor. Prometedor, abierto, o sea, me encantó, me encantó. Sí. Aunque al final quien tuvo mayor culpa de que llegara yo a México fue mi esposa. Mi esposa siempre había dicho que a ella le gustaría vivir en México. Sí. Siempre lo había dicho. Nosotros estábamos viviendo en ese momento en Puerto Rico. ¿Ella de qué nacionalidad es? Ella es española. Nació lo único que tiene también doble nacionalidad. Llegó a los 3 años a Venezuela. Pero ella trabajaba para Procter y venía con mucha frecuencia a México, trabajaba para la oficina de Latinoamérica y estaba enamorada de México. Entonces cuando yo le dije, vámonos a México, pues nada, aplaudió. ¿Qué estudiaste, Rafael? ¿Eh? ¿Qué estudiaste? Yo estudié comunicación. Ajá. ¿En qué país? La publicidad en Venezuela, en la Universidad Católica. Ah, muy bien. Que es una universidad jesuita. Sí. Y también me declaro admirador de los jesuitas, aunque nunca conocí a ninguno en la universidad, porque eran todos. Bueno, tienes un papa jesuita, ¿no? Sí, claro, un papa jesuita. ¿Tienes algo de esa filosofía hasta hoy? ¿Perdón? ¿Conservas algo de esa filosofía hasta lo que eres hoy? Yo creo que sí de alguna manera te marca, ¿no? Y luego actúas en consecuencia sin darte cuenta de eso, ¿no? ¿Son ahorrativos? ¿Qué puedes decirnos del jesuita? No, son disciplinados, son abiertos, son innovadores. O sea, es la parte
los chicos malos de la religión católica, ¿no? O sea, son Un poco abiertos. revolucionarios, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces la gente, son derechos, pero no son fanáticos. Entonces tú puedes discutir con un jesuita y por eso no te va a desear las penas del infierno, como no haces lo mismo con un franciscano, ¿no? O sea, ahí tienes que tener cuidado. Pero ya te digo, no se trata de esto de religión, ni mucho menos. Son grandes líderes, el liderazgo jesuita es algo para imitar. Entonces, pues sí, de alguna manera, te lo confieso, nunca lo había dicho, pero sí admiro a los jesuitas, no necesariamente a este papa, ojo. Ajá. Estoy hablando de jesuitas en general, las misiones jesuitas, todo esto es increíble. Creativa, la idea. Regresamos, estás viendo Línea Creativa. Ok, entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? No, sí, queremos conocer de fondo, de lleno a Rafael. ¿Cómo fue tu vida en esa etapa en Venezuela, después en Dominicana, en Puerto Rico? No, en Dominicana no he estado, eso es un error bueno, sí he estado de vacaciones, he estado de trabajo mucho, pero nunca he estado trabajando en República Dominicana. Lástima, porque es un país para divertirse de lo lindo, pero Claro. con unas playas y un clima increíble. Y la gente son poco lentos, pero muy buena gente. ¿De Venezuela? De Venezuela te puedo decir que era un gran país, o sea, un país con una gente maravillosa, y yo no suelo usar mucho este adjetivo, pero es así. También, cuando llegué a ver, yo no nací en Venezuela, nací en España, nací en Canarias. Pero cuando llegué a Venezuela, yo venía de haber estado siempre bajo el régimen de Franco, y cuando llegué a Venezuela me pareció el paraíso, o sea, era un país que creía en la democracia. O sea, realmente había una democracia de verdad. Y nada, estudié ahí. ¿Tu familia, qué tipo de familia fue? Una familia normal, de clase media, normal. Mi papá tenía su negocio y mi mamá no trabajaba, nunca trabajó, siempre fue... ¿Qué negocio? Era un negocio de fruta, de venta de frutas importadas. Se importaba fruta. ¿Tú lo trabajaste? Sí, en varias ocasiones tuve que encargarme, incluso una vez que se enfermó
mi papá tuve que encargarme y le hice grandes mejoras al negocio a nivel de eficiencias y ese tipo de cosas. Fue tu primera experiencia en el mundo de los negocios. Sí, sí, sí. ¿Qué Tú se sabes que aprende de este negocio familiar? ¿Perdón? ¿Qué aprendes de ese negocio familiar? Realmente que no es el mejor negocio para trabajar. O sea, la familia es muy complicada. Es mejor la objetividad de otra chamba, ¿no? No, fíjate que yo entro en este negocio, inmediatamente que me graduó, empecé a buscar trabajo. En esa época no había trabajo. Y yo había escrito y puesto en escena 2 obras de teatro en la Católica. Una la dirigí, otra la dirigió un amigo mío. Hicimos en esa época, ya en el último año, hicimos un recorrido por toda la costa norte del país. Y entonces, claro, yo estaba, pues, obviamente, te escribía cuentos, me gané hay un concurso en la Universidad Católica de Caracas que es un concurso literario que se hace todos los años y participan todas las escuelas, no necesariamente la gente de literatura. Me gané también el primer premio un año. Entonces, pues yo estaba orientado totalmente hacia la creatividad. Pero no, por lo visto, los tipos que me contrataron al final no pensaban lo mismo que yo. Y me mandaron para cuentas. Entonces, realmente siempre estuve en cuentas, aunque déjame decirte, y tampoco eso lo he dicho nunca, hice mis comerciales. Ah, bien. Hice mis comerciales. La necesidad de crearlo. Claro, claro. Y me acuerdo que hice comerciales para Ford, hay un comercial de... Claro, no lo presentaba yo, lo presentaba la directora creativa del grupo, ¿no? Pero como la directora creativa era un poco... Obligado a hacerlo. Obligado. También con unas marcas, con otras marcas también. Entonces, pero además me divertía, porque siempre ha sido la parte divertida del negocio para mí es la parte creativa y la parte de planning, ¿no? La parte de planificación estratégica. ¿Cuál es tu fuerte? Yo diría que mi fuerte es manejar equipos. Ajá. Y planificación estratégica. ¿Ok? Y yo te diría que hoy en día tengo una gran experiencia en la evolución de la oferta de la agencia, ¿no? O sea, cómo irte adaptando a lo que son los nuevos tiempos y estos cambios de los que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué involucra la planificación estratégica de conocimiento del consumidor? ¿Hasta dónde tienes que llegar? Mira, yo no, en este momento no estoy haciendo eso, pero, ok, siempre tienes que partir por el consumidor. Por eso yo empecé hablándote aquí de que hoy en día no debemos pensar en consumidores, debemos pensar en personas. Entonces, imagínate hasta dónde llegas. Partes de ese target, pero ese target son personas. Entonces, tienes que llegar a ponerte en sus zapatos y a sentir como ellos, para poder sacar insights suficientes como para desarrollar creatividad sobre esos insights. Sí. Qué vicio de forma de pensar de que son consumidores. No, si son personas. Claro, y cada día más personas no se quieren sentir consumidores. Si tú los ofendes a los consumidores cuando tratas de ser hard selling, cuando tratas de seguir vendiendo y vendiendo a través de características y cosas, simplemente te rechazan. Hay como un switch que se pasa y no penetras. Entonces, por eso hablábamos antes de que tienes que verlos como personas y entablar otro tipo de relación que yo llamo no transaccional, que llamo relaciones emocionales a través de un diálogo constante, ¿no? Y una transparencia constante también. Se acabó entonces el negocio transaccional que había en el siglo XX que vendíamos. Sí, no, definitivamente no vendemos así la vía, ¿no? Es la vía menos
igual que no es la vía el hacer publicidad, o sea, ese es otro cambio de paradigma. Creo que las agencias y las marcas debemos de pensar en resolver problemas, no en hacer publicidad. O sea, voy a hacer publicidad. No, tú no vas a hacer publicidad. Tú vas a resolver un big problem donde quizás uses la publicidad y de una manera muy particular, pero ya estás en una oferta completa, una solución de negocio completo. Ahí estamos ahora también con las agencias, ¿no? Maravilloso. Ahora, ¿cómo llegas? Que se da mucho que los directores de agencia vienen de creativo, tú no vienes de creativo. ¿Cómo llegaste? No, mira, no necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Esa es quizás siempre ha sido mitad y mitad. Conozco obviamente muchos directores de agencia que vienen de creativo, los he tenido, compañeros míos en el network. Los conozco aquí, yo he estado muchos años en AMAP, conocía, porque hay un cambio generacional importante hoy en México, sí. pero vienen de ambos lados, no necesariamente vienen siempre del área creativa, pueden venir del área de negocios también, ¿no? Y en tu caso, ¿qué te llevó a la cumbre? ¿Cómo desde tu ángulo de cuentas puedes llegar a dirigir FCB? Mira, pues yo creo que es algo normal. Fíjate, a mí me contratan en Venezuela. Yo realmente comencé en Ogilvy. Ogilvy en los años 70 era Ogilvy, pero no se le conocía por Ogilvy, porque Ogilvy en aquella época era una agencia más bien pequeña, donde el único que sonaba era Davy, pero la agencia en sí no era de los grandotes, ¿no? No era Thomson, no era estas agencias. Entonces, empecé ahí, se le conocía por Corpa, que era el socio local, y era Corpa Ogilvy & Mather en aquel momento, y era la mayor agencia de Caracas. La otra era ARS, que hoy es DDB, y existe DDB, creo, y Corpa se quedó como una agencia pequeña porque se separó de Ogilvy. Empecé como llegué a VP de cuentas y me contrataron para una operación en FCB, una operación paralela que teníamos para manejar negocios, bueno, conflictivos, o era otra marca. Y ahí comencé con una operación pequeña, de ahí me mandó FCB a Puerto Rico. En Puerto Rico manejé 2 operaciones diferentes, una de publicidad, que es Spark, y la otra la monté yo para FCB como parte de la red que fue Marketing Drive, una agencia especializada en promociones, que realmente no me gustó, porque no es, o sea, promociones no es mi amor precisamente. Pero nada, la eché a andar. Creativa, la idea. The Power of Dreams. Mientras pensabas en ella, nuestros ingenieros pensaban en crear el auto ideal. Cuando ustedes se casaron, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con un constante avance. El día que viste nacer ese sueño, nosotros vimos una vez más el nacimiento de otro. Y cuando a ti se te detuvo el corazón, nosotros ya habíamos creado tecnologías avanzadas. Porque tu vida no se detiene, en Honda avanzamos para ir un paso adelante.
Regresamos, estás viendo Línea Creativa. Y al año renunció al director general de FCB México. Y el VP internacional de FCB en ese momento, que era Scott Hollisburg, había sido mi jefe en Venezuela mucho tiempo y me conocía. Ya. Simplemente pues me ofreció el cargo y yo lo acepté, obviamente. ¿Cómo manejas el aspecto creativo desde el ángulo de negocios, que es el área de cuentas? Mira, cuando tú estás a nivel de dirección, tú no eres, o sea, aunque tu origen es cuentas, tú ya no eres cuentas, o sea, tú eres un director general, tienes que manejarlos a todos. Y yo siempre he tratado, y creo que la historia me va a dar la razón, porque esa es otra de las tendencias que estoy notando, de integrar, o sea, de ofrecer algo, o sea, de tener una oferta totalmente integrada y hacer posible integral. Cuando yo llegué a FCB en México, FCB tenía medios, tenía una central de medios. No era un departamento de medios, era una unidad que era una central de medios. Y me tocó manejar también la central de medios junto con todo, y era una operación totalmente integral. O sea, el servicio era desde planning hasta la ejecución en la última cartelera, ¿no? Entonces ya ves por el todo. Exactamente, exactamente. Ahora como te decía, sí soy un fanático de la creatividad y pues hago mucho challenge a la gente creativa, ¿no? Mucho challenge. Y me involucro y me gusta que me inviten a las presentaciones creativas, a los briefs, a todo este tipo de cosas. O sea, de hecho, como ahora no estoy encargado de un P&L, sino estoy encargado de la operación en otro sentido, sí, pues estoy de nuevo yo diría, en el frente de batalla. Estuve un poco y en alejado. esencia, ¿cuál es tu contribución? ¿Quién es Rafael en el negocio de la publicidad? Mira, yo creo que junto a Narre Ganen, que es el socio principal de la agencia y director general, ambos hemos en los últimos 3 años le hemos dado una vuelta total a la agencia, a Ganen. ¿Okay? Y la estamos convirtiendo en lo que realmente es una agencia del siglo XXI y que responde a las necesidades de los clientes en el siglo XXI. Bien. Entonces, es una agencia, y parte de eso, yo lo puedo decir con mucho orgullo, es el poder hacer cosas en una agencia local que en un network no las podrías hacer, ¿no? Muy bien. Oye, nos quedan 2 minutos y te queremos preguntar algo muy importante, que es si tuviera que escribirse el epitafio de tu vida y qué huella has dejado, qué mensaje quieres que quede ahí. ¡Wow! No, nunca había pensado en eso. Bueno, aquí yace alguien enamorado de la verdad y de la libertad de expresión. Ya. Eso sería. Y en este negocio es vital, ¿no? Seguro, seguro. Mi querido Rafa, pues yo te quiero agradecer a nombre de Alberto y del mío propio esta entrevista, que es, como te dije, iba a ser totalmente diferente con otro tipo de enfoque, porque lo que queremos es conocer el fondo de la calidad de las personas. Yo te felicito como siempre y te doy las gracias por haber aceptado estar con nosotros. ¿Algún comentario, Alberto? No, gracias. Estoy maravillado de pues un talento que llegó a México y nos trajo una contribución muy importante. Y perdón por haberme equivocado con las playeras borrachas de sol, pero otras veces lo hemos hablado Rafael y yo, porque ese lugar es un lugar pues prácticamente increíble, mágico, ¿no es así, Rafa? Sí, increíble, increíble. Ahora, podemos estar hablando 3 días. O sea, todos los días me acuerdo de anécdotas increíbles, ¿no? Imagínate, 40 años en este negocio, la cantidad de anécdotas. Tengo una anécdota buenísima. Venga. De Dominicana. Ojalá y nos aguante. Fuimos a
fuimos a filmar un comercial a República Dominicana. Yo estaba en Puerto Rico y estuvimos un día para hacer una toma. Por eso digo yo que son un poquito lentos. No, yo creo que los convencieron las palmeras borrachas de sol, Rafa. Pues qué exigentes para ponerse para un día, una y otra vez, ¿no? Un día para hacer una toma. Qué bárbaro. Bueno, señores, pues les agradezco. Gracias, Rafa. Cuente conmigo. Sí, Mira, hermano. mañana te envío el comercial, el para tráiler de la película. ¿Ok? Para ver cómo podemos promover eso. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Rafa, encantado. Buenas noches. Abrazo. Buenas noches, hasta luego. Agencias a la Mexicana.